Muy bien, señoras y señores, ya hemos pasado el día domingo, pues, por la cena del Señor, ya hemos pasado por las ofrendas en la iglesia, ya hemos pasado por la confesión de nuestros pecados para poder entender la palabra de Dios y para atesorar estas riquezas extraordinarias que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ahora vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Me parece que es el incremento número, y que no lo cambié, pero de todas maneras se los voy a decir, el incremento número 17, no es el 16 sino el 17. Estamos haciendo el estudio de la creación y del diluvio, y claro está, en estos momentos estamos viendo, yo les he estado citando el asunto de este señor llamado Hugh Ross, que es un astrónomo y físico cristiano, que llega a cierto tipo de conclusiones, pues basado en su trasfondo evolucionario, que él ve a la creación como un asunto no de 7 días, sino de que es intercalado de cada día de la creación por millones de años. Viene el primer día y pasa millones de años, después el segundo día viene millones de años, o sea que él intercala esa cantidad de años para amoldarlo a lo que él ha estudiado en esta ciencia histórica de lo que es la evolución. Entonces él está tratando de hacer una mezcla de lo que es la evolución y la Biblia, la información divina. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos hablando de la dialéctica religiosa que es utilizada para ir socavando pues las bases que fundamentan la fe cristiana. Es importantísimo esto porque en nuestra fe cristiana, si Jesucristo no creó las cosas en 7 días, entonces Jesucristo no es Dios. Jesucristo no tiene valor alguno cuando tú le das el evangelio a una persona y le dices que Jesucristo murió por ti en la cruz. ¿Me explico? Porque no es Dios. Pero Él nos está dando información clarísima de que Él es Dios, que Él creó todas las cosas y que a Él nosotros tenemos que darle la soberanía, porque la tiene. Entonces, básicamente, entonces lo que el doctor Ross dice, fíjense que tiene el título de doctor, ¿verdad? Porque sí tiene el título de doctorado, que le permite pues hacer ese tipo de aseveraciones y que se escuche. Yo se los traigo a ustedes para que vean lo que está pasando fuera de la iglesia, y estas personas que aún perteneciendo al campo cristiano se han ido completamente al otro campo, tratando de hilvanar o de pegar esta información del sistema de las Naciones Unidas cósmico, de este asunto histórico con la cristiandad. Dice que la revelación general es grande. Ya sabemos que la revelación general es las cosas que Dios creó. Los elefantes, las jirafas, los árboles, el mar, el sol, la luna. Esa es la revelación general. Todas las cosas que nosotros podemos ver. Una gallina, lo que puedas ver. Esa es revelación general que te hace saber que hay Dios. ¿Quién le enseñó a la gallina cómo picotear? ¿Quién le enseñó a la gallina a hacer esto y buscar abajo y hacer todo eso? No hubo persona que lo entrenó, ¿verdad? Ella sabía lo que tenía que hacer porque fue creada de esa manera. Pues bien, entonces esa es la revelación general, y él dice que la revelación general es grande. Y la revelación especial, que es la que es hablada por nuestro Señor, que nos dice las cosas invisibles, ¿okay? Esa es pequeña, según él. Que puede que la revelación especial pueda expandir sobre algunas cosas de la revelación general. Pero cada detalle importante en la Escritura es claro simplemente observando a la naturaleza. De manera que nosotros podemos utilizar la revelación general para juzgar e interpretar la revelación especial. Entonces él lo invierte. En vez de la revelación especial, que es lo que Dios le deja saber a Adán, por ejemplo, cuando le dice del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él muriendo morirás. Eso fue lo que le dijo. ¿Cómo iba a saber Adán que de ese árbol no podía comer si no tenía revelación especial? ¿Verdad? Él sí iba empíricamente, él veía las cosas y le daba nombres a las cosas y veía que todo era maravilloso, pero si no tiene esa revelación especial de Dios, él no sabía lo que le iba a pasar si tomaba de eso. Entonces, eso es lo que él está haciendo, que él dice que la revelación general es la que derrama la luz sobre la especial, pero la Biblia dice que es al revés, ¿okay? Porque la materia es una cosa y la cosa espiritual es otra. Y nosotros somos almas que no se pueden ver, que residen en nuestros cuerpos humanos. ¿Okay? En inglés, en el hebreo es nefesh, ¿verdad? Que es el alma, y en el hebreo está el espíritu y el alma, con la misma palabra. Entonces, como pueden ver, lo que está diciendo es que lo que él discierne empíricamente puede ser utilizado para juzgar e interpretar la revelación de Dios, no al revés. Entonces, estamos hablando de estos conceptos que han existido muchísimo tiempo. Ahí tienen a Platón,
Ya Sócrates, uno habla de la parte empírica y la otra parte, el otro habla del razonamiento que viene de arriba. O sea que eso ha existido por muchísimo tiempo, lo que pasa es que ahora a través de los tiempos él va destilando la información para ponerla de cierta manera que el hombre moderno la entienda para que se lo lleve al lugar donde él quiere. Entonces, al hacer eso, él se aleja de la posición históricamente ortodoxa que de la revelación general, que simplemente dice que la revelación general indica que Dios existe. Eso es todo lo que dice, y que el hombre puede afirmar a través de la creación unas cuantas ideas acerca de Dios y de su existencia, o lo puede confirmar. Y que esas ideas son suficientes para hacer al hombre responsable por rechazar a Dios. Y esto encaja perfectamente bien con las 4 instituciones divinas, de las cuales la primera es el libre albedrío o voluntad. Tienes suficiente información, llega el momento en que tú dices, Dios existe. Aquí, no, tiene que haber una persona que hizo esto, tiene que haber un ser inteligente que hizo las cosas que estamos viendo, porque nadie más las puede hacer. Entonces es el momento de conciencia divina que tú pides conocer a Dios o no conocer a Dios, le haces caso omiso. Esto fue un acto evolutivo. De la materia, de un polvo cósmico, salió todo esto. ¿Okay? Entonces, claro está, la conclusión de todo esto es que debido a que Ross se aleja de esa realidad, que él va a causar ciertos daños a las doctrinas de la Escritura por su posición que mantiene, porque él va a permitir que el empirismo entonces sea la base fundamental del conocimiento en vez de las Escrituras. O sea que su metafísica es pagana. ¿Okay? ¿Por qué les digo esto? Fíjense, tenemos que regresar aquí, ya a ustedes se los he explicado muchas veces, pero ustedes saben que la repetición es buena porque se quedan las cosas grabadas. Yo les he comentado que para que una persona normal se le quede grabada la información, requiere que se la repitan 27 veces. ¿Okay? Si no, pregunten a las personas que juegan pickleball, que le digan, muévete al frente. No se le olvida, no, por más de que te lo digan 30 veces. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, aquí está el cuadro, este es un cuadro muy interesante. De paso, un genio, una persona con un campo intelectual de genio que tiene una memoria fotostática requiere solamente 3 veces. Y se le quedó grabado. Interesante. Entonces, aquí abajo, en la parte de abajo está la metafísica, que es la base fundamental. Metafísica. Metafísica quiere decir más allá de la física, de lo que no se ve. ¿Okay? Metafísica, esta es la base de la epistemología. O sea, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Okay? La epistemología es la verdad. ¿Qué verdad tienes tú en tu... ¿Ustedes han oído hablar que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad el día de hoy? No, cada quien tiene su verdad, tú tienes la tuya, yo tengo la mía. No te metas conmigo. Bueno, eso es el modernismo que ha causado eso. Cada quien tiene su epistemología, pero nuestra verdad está basada en la revelación divina que no sale, y aquí les pongo mi pintura, pues, de esta parte del mundo. Soy un experto pintando, como pueden ver, pero bueno. Todo lo que sale de esta tierra es la metafísica pagana. Metafísica pagana. ¿Y viene por medio de qué? Del empirismo o racionalismo. ¿Ok? O sea que si sale de la tierra es creada por mentes cauterizadas por Satanás que creen que de aquí salió todo, de la materia. Estos son los materialistas. Pero nuestra realidad metafísica viene de afuera del tiempo y del espacio. Esto es parte del tiempo y del espacio, no está en escala, y aquí está Dios. ¿Okay? Dios no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. O sea que su realidad, la metafísica de Dios, es perfecta, incambiable, inmutable. Él te dice las cosas, eso es. De aquí sale la ética de un país. Ahora, tú comprenderás que en la ética de un país, si cada quien tiene su propia realidad y su propia verdad, imagínense el zafarrancho que se forma en la nación. ¿Okay? Nadie está de acuerdo con nada, cada quien hace lo que le da la gana porque esta es tu verdad y esta es mi verdad. ¿Okay? Así de simple. Entonces, ¿qué pasa con un país? Se derrumba. Y eso es lo que quiere pues las Naciones Unidas, que se derrumbe, porque del caos, de la ceniza sale el Fénix, y el Fénix, ese pájaro que sale de la ceniza, es el nuevo orden mundial. ¿Okay? Ha existido en los Estados Unidos, cuando ustedes ven el dólar, nuevo orden mundus, que está en el dólar, eso es lo mismo, eso viene de ahí. Y finalmente esa ética produce la política de un país.
Entonces, esa es la verdad. Aquí estamos hablando de que este señor ha llegado a su metafísica basada en el materialismo, siendo cristiano, ¿okay? Siendo una persona creyente. Entonces ya estamos de acuerdo pues en este asunto. Tenemos que ver las definiciones para estar en el mismo papel, en la misma página, que no estamos hablando de cosas diferentes, como se los voy a explicar en breve. Entonces, todo eso es lo que esta persona, él se aleja de la realidad y causa ciertos daños, porque las personas que siguen esto, que son las que han seguido el programa que ha propuesto las Naciones Unidas en los colegios, entonces ahora se han retirado de la verdad y no tienen el antídoto que es propuesto por los embajadores de Cristo de la verdad absoluta, para que esas personas no se descarrilen y se destruyan su propia vida. Créanme lo que se van a destruir sus propias vidas sin el Señor, ¿okay? Porque van a tomar decisiones que no tienen la base de la verdad. Nosotros somos amantes de la verdad y Jesucristo es la verdad. Nosotros no odiamos a las personas, sino lo que tiene la persona programada en su corazón, ¿okay? Entonces, Él va a permitir que el empirismo sea su base fundamental, que es la metafísica, y el del conocimiento en vez de las escrituras. Y esa es la arrogancia típica del punto de vista humano. Entonces, de nuevo, aquí quiero ponerles a Romanos 1, 21 al 22. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios por la revelación general, ¿verdad? Ni le dieron las gracias. Una de las cosas que caracteriza al cristiano es que tiene un sentido de gracias increíble. Es una persona agradecida. Cuando tú sabes quién te da todas las cosas, tú estás muy agradecido con el Señor y comienzas a ser agradecido con las demás personas, porque las personas están haciendo cosas adicionales por ti. ¿Me explico? Entonces, no le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, o sea, futiles en sus especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios. Ahora, en Génesis 1:1, la Biblia habla acerca de 4 inicios. ¿Okay? Ya combinamos con ese caso, con ese señor. Ahora regresemos a Génesis 1:1 y la palabra de Dios nos dice que en el inicio, y que no la tengo aquí, ¿cómo les parece? Okay, pero a ver si lo tengo más atrás. No. Bueno, en el inicio, yo se los voy a decir pues porque no lo tengo aquí en la pantalla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que nos dice el versículo 1 de Génesis, el primer libro de la Biblia, la primera página, el primer párrafo. Entonces, en realidad, pues, aquí vemos que el primer inicio, pues, en realidad Dios no tiene un inicio. Él es eterno y no es temporal. Y por eso, pues, les puse ahí a Salmo 92. Y dice lo siguiente: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea que Dios no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Él transciende todas esas cosas. Dios no tiene principio ni tiene fin. Él siempre ha existido, y la frase en el principio, que vemos en Primera de Génesis, es la que Juan utiliza en el inicio de su evangelio. O sea que él saca de Génesis, porque los evangelios, la creación está incrustada en los evangelios, porque es Cristo el creador. O sea, no van a creer que Cristo es una persona creada que solamente vino a la faz de la tierra en el año 2000 o en el año 3000 después de Cristo, ¿verdad? Sino que Él es Dios, Dios hecho hombre. Entonces Él utiliza eso y Él está describiendo el punto de vista judío, pues estas cosas, estas palabras conducen a un judío que las escucha a regresar mentalmente a Génesis 1:1. Y eso lo hace pensar, pues, en el inicio o el principio del tiempo y del espacio y de la historia. Entonces, aquí está Juan 1:1. En el principio existía el verbo. El verbo es el logos. Recuérdense, el logos, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo. Ahí se lo puse entre paréntesis. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos hacer es ir a la gramática griega. Cuando entremos en la exégesis, entonces ahora vamos a las palabras griegas, vamos a la gramática, porque la gramática nos habla a nosotros volúmenes de lo que se está diciendo. Recuerden que lo que nosotros vemos aquí, son traducciones, casi palabra por palabra de lo que era. Tratan de hacerlo más palabra por palabra que puedan, pero yo les voy a explicar de qué se trata. La palabra existía es la traducción del verbo eimi, el verbo eimi, que es un verbo irregular, que es ser, existir o estar. ¿Okay?
Y en el imperfecto activo indicativo, cuando se habla de un verbo en el tiempo imperfecto, significa que no hay comienzo, no hay fin, todavía la acción del verbo no se ha completado, todavía está en vigencia, esto sigue existiendo. Y está en el activo indicativo. Y puede ser traducido de la siguiente manera: en el principio ya el verbo existía continuamente. ¿Okay? Eso es lo que permite este verbo en el imperfecto activo indicativo. Y esa sería la mejor traducción. La mejor traducción: en el principio ya el verbo existía continuamente. O sea que no es un principio cuando se refiere a Dios, porque Él siempre ha existido. Y eso es lo que nos deja saber la gramática griega. En otras palabras, nos lleva a un punto en el tiempo, cuando el tiempo, el espacio y la materia comenzó. O sea, un segundo antes no existía nada de eso. Un segundo antes no existía en el tiempo, en el espacio, en la materia. Y Él, el que existió desde el principio continuamente, fue el que lo creó en ese momento. Y entonces, y Él dice, en ese momento de tiempo ya el verbo existía continuamente. Y ese es el tiempo imperfecto, acción continua, el tiempo pasado, o sea que ya el verbo existía, enfatizando lo eterno de la segunda persona de la Trinidad, o sea que Dios no tiene ni principio ni fin, Él es eterno. Primero que todo. Entonces, después, el segundo punto importante. Después de esto llegamos al segundo principio en la Escritura, los ángeles. ¿Okay? Los ángeles no son eternos, esos son criaturas. Ellos han sido creados. ¿Okay? El Salmo 48:2, dice, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Es lo que dice, ¿verdad? Esto atribuye a la creación de los ángeles a Jehová y es un argumento fuerte para la deidad de Cristo, debido a que en Colosenses 1:16, donde dice que Cristo es el creador de todas las cosas, incluyendo los ángeles en el cielo y a los que están en la tierra, visibles e invisibles, nos deja saber Colosenses 1:16 estas cosas. Colosenses, alaben a ellos el nombre del Señor Jehová que ordenó y fueron creados, hablando de los ángeles, ¿verdad? Y después en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Eso refiere a los ángeles. ¿Okay? Y todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ese Él es el pronombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, tenemos que mantener eso en mente. Pues en Salmos 148 dice que Jehová fue el que hizo todas las cosas. Y Jehová es Jesucristo, porque Jehová puede ser utilizado para cada miembro de la Trinidad, ya sea individual o colectivamente. Pero ¿por qué sabemos nosotros que aquí está hablando del Señor Jesucristo? Porque la Biblia no los deja saber. Ahí está diciendo quién fue el que lo hizo con estos pronombres que nos deja saber que fue Él el que lo hizo. Ahora, con este asunto de la creación de los ángeles hay diferentes puntos de vista en la iglesia. Primero, que Dios creó a los ángeles antes de Génesis 1:1. Primer punto. Segundo, que Dios creó a los ángeles entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 con la teoría de la brecha. ¿Okay? Y tercero, que Dios creó a los ángeles al tercer día. Y el argumento de esto es generalmente basado en la analogía que se encuentra en la Escritura, donde los ángeles se habla metafóricamente de ellos como estrellas del alba. O sea, asunto que se encuentra en Job 38:7. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿Okay? Esas estrellas del alba se refieren a los ángeles. Las estrellas son sinónimos de ángeles en el Antiguo Testamento en ciertos contextos. Tienen que ser basados en el contexto. Entonces, si es así, entonces no podemos tener un conflicto angélico y la caída de Satanás, sino hasta después de Génesis 2:3. ¿Okay? Si ellos dicen que fue creado después de esto. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:3 nos dice lo siguiente: y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, y en él reposó de toda la obra que había creado y que había hecho. ¿Dan cuenta? Entonces, eso a nosotros nos deja saber que el punto de vista que mejor encaja es que los ángeles fueron creados antes de Génesis 1:1. Antes de Génesis 1:1. Recuerden, primero Dios creó la tierra y el espacio sideral.
O sea que ahí ven el puntito que es la Tierra y el espacio sideral sin estrellas. ¿Ok? Después de la caída de Satanás, ese lugar, es más, yo estaba leyendo unos comentarios de personas sumamente eruditas como Arnold Fruchtenbaum, y él dice que había en esa creación original para los ángeles, era basada en minerales. ¿Okay? Porque ahí habla de 7 diferentes minerales, y no era como la conocemos hoy en día con árboles y cosas así, sino que era algo, imagínense una creación mineral, así como de Islandia más o menos, que todo era asunto de piedras preciosas y cosas preciosas. ¿Okay? Eso es una de las cosas que se han avanzado. Ese fue el mundo que Dios encerró en tinieblas y tapó con agua y en oscuridad total. Después, en Génesis 1:2, comienza la regeneración de este planeta. ¿Okay? Comienza la regeneración o la reactivación del planeta, y eso requiere el Espíritu Santo, que es el agente generador de la Trinidad, ¿okay? O de la deidad. La deidad consta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la Trinidad. ¿Okay? Entonces, fue el Espíritu Santo el que comienza a trabajar en la tierra, y es de ahí, en ese momento, 4004 años atrás, es que comienza todo esto. ¿Okay? De la creación, pues, de la tierra, de la regeneración. Entonces, en Job 38:4, el cual es un pasaje crucial para poder entender algunas de las dinámicas, pues, que se encuentran en Génesis capítulo 1, Dios está confrontando a Job con su condición de ser una persona finita, porque Job era una persona finita. Job estaba quejándose debido al sufrimiento por el cual él estaba pasando, y porque ustedes se recuerdan de la historia. Básicamente, Satanás estaba rodeando por el mundo y se da cuenta que Job era un hombre que tenía una riqueza extraordinaria, ¿okay? Extraordinaria la riqueza que tenía, y él dice, bueno, él te está contigo porque tú, claro está, lo has bendecido enormemente, pero quítale lo que tiene para ver si no te maldice. ¿Okay? Entonces Dios le permite, haz lo que quieras con Job, pero no lo mates. Entonces él lo afligió de una manera tremenda, le mató a todos sus hijos, le robaron todo su ganado, le dio sarna, la mujer lo desprecia. O sea, ¿qué no le pasó a ese hombre? Y estuvo firme, ¿okay? Estuvo firme en su resolución por el Señor dio, el Señor que todo bendito sea el nombre del Señor. O sea que pasó todos los exámenes, pero se lo dio a Satanás para que Satanás lo probara. Nosotros tenemos un examen, pero no es igual. Hay 2 exámenes para el creyente maduro. Créanlo, que si ustedes van hacia arriba, hacia la madurez espiritual, van a tener uno de estos 2 exámenes. Uno es al estilo de Job, el otro es al estilo del Señor Jesucristo cuando estaba en el pináculo del templo. ¿Okay? Que Dios probaba el conocimiento bíblico que tienes en tu corazón. ¿Okay? Ahora Dios da la solución para todos, no importa cuál sea. Si es al estilo de Job, hay unas personas que están muy pegadas a lo material siendo todavía creyentes. Cuando la palabra de Dios nos dice, no te apegues a las cosas del mundo. ¿Okay? Tú no puedes tener 2 amos, no puede ser el dinero y Dios. Es uno de los 2. A uno vas a amar y al otro vas a odiar. Entonces, cuando tú vas creciendo espiritualmente, tú vas a amar a Dios. Pero la política de Dios es bendecirte. O sea que vas a tener grandes bendiciones. Y si el asunto es que tú tengas dinero, vas a tener dinero que te va a salir por las orejas, por los poros. ¿Okay? Pero si no es asunto de que tengas dinero, vas a tener una paz y una tranquilidad tremenda, porque Él sabe lo que tú necesitas y lo que tú quieres, lo que tú añoras. ¿Okay? Porque Él lo puso ahí. ¿Okay? ¿Me explico? Entonces, pero esas pruebas son de esa manera, pero con la prueba, la salida. Él te da el examen y te da las respuestas del examen de antemano, para que tú salgas victorioso de eso. O sea que no te atribules cuando tengas ningún tipo de tribulación. ¿Por qué? Porque tienes la respuesta con el Señor. El Señor está permitiendo que tú seas probado, porque te ha llamado a la silla de la fiscalía para hacer ¿qué? Para ser testigo de Dios como creyente maduro. ¿Okay? Eso es un honor. Eso es un honor que, bueno, ese honor lo han tenido 2 personas, otras que han pasado por este tipo de pruebas, pero Jesucristo, Job, hay otras personas que han pasado por esas pruebas. Esas pruebas son dadas a las personas maduras. ¿Okay? O sea que todo viene junto. Estás con el Señor, las vas a pasar. Ahora, para otras personas se cayó el mundo.
Para otra persona eso no lo puede aguantar nadie. Claro, porque no tienes la metafísica divina, no tienes las respuestas divinas. ¿Y cuánta gente no tiene las respuestas divinas en la cristiandad? ¿Qué porcentaje? 99% de los cristianos no la tienen, porque no conocen la palabra de Dios, porque están pegados en el mundo, no quieren conocer, esto se demora mucho tiempo, y bueno, tanta información y tantas cosas, a mí que me sirve si tengo tantas cosas que hacer. ¿Se dan cuenta? Prefiero estar en las cosas, viendo la creación de Dios. ¿Okay? O sea, porque salen con unas excusas tremendas. Es lo mismo que sale el hombre, ¿por qué las hiciste tan bonitas? ¿Por qué son tan tentadoras? O sea, ¿sí me explico? Es lo mismo, pues es una excusa, porque Dios te da la solución de las cosas. Entonces, ¿por qué me vas a echar la culpa a mí si tú fuiste el que las hiciste? O sea, yo solamente estoy admirando tu creación. Pero es algo interesante cómo el hombre pues hace esta cosa. Lo mismo la mujer, estamos hablando del hombre en este momento, porque la mujer también lo que pasa es que es muy... Pero a la mujer se le van los ojos también, creo que lo sepa, pero se le van los ojos cuando tú no estás viendo, son más sigilosas que tú. Wow. Dice así y saben, ya. Y cantan todo porque se le queda grabado en la mente. No requiere mucho tiempo. Bueno, de todas maneras, pues, el asunto es que la creación es algo maravilloso y nosotros tenemos que saber estas cosas. Entonces, esa es la historia de Job y ahora está diciéndole al Señor, ¿por qué sufro? ¿Por qué si Dios es Dios justo? ¿Por qué estoy sufriendo yo tanto? Entonces, y le dice, ¿por qué no me dices por qué sufro? Pero Dios no le va a contestar a Job. Dios no tiene que responder a ninguna de nuestras preguntas acerca de por qué Él permite ciertas cosas, como comprenderán. Cosas que ocurren en nuestra vida, pues. Y para demostrarle a Job que es simplemente una pequeña criatura miserable, o sea, sin Dios, somos así, y que no tiene derecho a interrogar a Dios acerca de sus propósitos o sus acciones. Dios comienza a hacerle un número de preguntas retóricas, las cuales refuerzan la idea de que en realidad Job no tiene el derecho de interrogar a Dios. ¿Okay? Y aquí tienen algunas de estas preguntas. Le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Ahí no estaba ni Job ni nadie. No hay un ser humano. O sea que el ser humano, para decirte que eso ocurrió billones de años atrás, te está dando una conjetura. Hay un programa en la televisión venezolana que decía Conjetura, Toribio. ¿Te recuerdas de eso? Viejísima. Imagínate, eso era en las épocas Conjetura, Toribio, porque le estaba haciendo que sacara conclusiones del asunto. Pues. Entonces, y después le dice, dímelo si tienes inteligencia, si tienes el conocimiento de estas cosas. O, ¿quién puso sus medidas? Ya que sabes. O, ¿quién extendió sobre ellas el cordel? Eso es lo que utilizaba. El cordel era... Le dicen plom aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo se dice en el español? La plomada, le dicen la plomada, sí, que el cordel que te hace el vertical. El aplomo, ¿verdad? El aplomo. Te hace el vertical. Hoy en día, claro está, con las cosas nuevas, tienes el nivel que te da el horizontal. Pero si tienes el vertical, sacas el horizontal por la ecuación cuadrada. ¿Okay? O sea, tú le haces eso y sabes ya cómo hacerlo. Pero en esa época se utilizaba el aplomo. Entonces, dice... ¿O quién extendió sobre ella el cordel para edificarla, verdad? ¿O sobre qué se asientan sus basas? ¿Cómo es que está flotando ahí en el... Está flotando. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿O quién puso su piedra angular, que era lo que se utilizaba para la construcción también? Y después dice en el versículo 7, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Entonces, cuando hablamos de los ángeles... Le está diciendo que Job, tú no estabas ahí, haciéndole las preguntas capciosas a él para decirle que tú no tienes por qué interrogarme a mí, pero a la misma vez nos da la información de que las estrellas del alba, ¿verdad? Y todos los hijos de Dios, que son dos nombres para los ángeles, estaban ahí. Ellos sí estaban ahí. ¿Okay? Miren, en este juicio de apelación de Satanás, tienen que haber testigos. ¿Se dan cuenta? Esto es otra cosa maravillosa. Tienen que haber testigos porque es un juicio que está siendo llevado a cabo en frente de Dios Todopoderoso. ¿Tiene testigos Dios de la creación? Sí, Señor. Tiene a los ángeles. ¿Okay? O sea que ahí no hay que tu tío ni mi tío, que Satanás va a decir que no, porque ahí estaba. ¿Okay? Entonces, las estrellas del alba es una frase sinónima a los hijos de Dios. Y la frase hijos de Dios es una frase que siempre se refiere a los ángeles.
Y esto no está hablando acerca de los creyentes. Pues, ¿por qué? Porque solamente cuando llegamos al Nuevo Testamento, después de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, llega a ser el creyente un hijo de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Bueno, porque es hijo de Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahora en Cristo nosotros somos un cuerpo y Él es la cabeza. Y por eso nos dice a nosotros que cuando se termine esta faena aquí en la faz de la tierra, los hijos de Dios humanos van a ser mayores que los hijos de Dios espirituales, que son los ángeles. Nosotros vamos a ser mayores que los ángeles y nosotros vamos a juzgar a los ángeles, que son superiores a nosotros. ¿Okay? ¿Recuerdan eso? Entonces, pero por eso, entonces solamente en el Nuevo Testamento es que nosotros podemos ver eso, y solamente para los creyentes. Ahora, los ángeles estaban presentes cuando Dios estaba creando y sentando las fundaciones de la tierra. Y cuando Él hacía eso, ellos todavía no estaban divididos. Fíjense lo que dice, ellos cantaban juntos y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Todos. O sea que todavía no había existido la caída. Bien, entonces fue antes, cuando Él crea la tierra, originalmente, la tierra y el espacio sideral sin estrellas. Lo único que creó fue la tierra, no estaba luz de nada porque Dios es luz. ¿Verdad? Estaban los ángeles ahí. Ahí estaban los ángeles viendo todo eso. Entonces algo ocurrió en el transcurso del versículo 1 y el versículo 2 que hizo la caída de Satanás. ¿Okay? Satanás cayó porque este era el lugar de diversión. Este era el Club Med de los ángeles, la tierra. ¿Okay? Porque aquí venían ellos a disfrutar. Dios se los creó para ellos, pero ellos cayeron. ¿Okay? Entonces, y hay otros versículos extraordinarios que también les voy a enseñar, pero ahorita no tenemos tiempo, que esto lo clarifican perfectamente bien. Entonces, esto fue antes de la caída de Lucifer, antes de la rebelión en el conflicto angélico. Ahora, después de esto tenemos el inicio del hombre. Tenemos 4 inicios, pues, como les he dicho. El inicio primero, que es Dios, que no tiene inicio, que ha existido siempre. El segundo es el asunto de los ángeles, y el tercero es el inicio del hombre, del cual tenemos una referencia en Mateo 19:4, el cual nos dice lo siguiente. Mateo 19:4. Y respondiendo él dijo, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Recuérdense que el asunto de la creación y el asunto del sexo lo hizo Dios para que hubiera las personas con libre albedrío para determinar el conflicto angélico. Aquí hay un juicio de apelación que requiere el libre albedrío de las personas. 2 cosas pasan. Hay personas que toman una decisión instantánea de creer en el Señor Jesucristo y son parte ya de la familia real de Dios. Y hay otras personas dentro de la familia real de Dios que toman decisiones diarias para llegar a ser creyentes maduros. Esos son los que gobiernan con el Señor. Si ustedes no gobiernan con el Señor cuando regrese, nadie tiene que votar por ustedes. No es una democracia que va a decir que fulana recibió no sé cuántos miles votos. No, por dedo, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Si no lo tienen es porque rechazaron la palabra de Dios. ¿Okay? Dios te quiere bendecir, pero con bendiciones que sobrepasan al entendimiento, dice la palabra de Dios. El asunto es que si los quieres o no las quieres. O sea, y la palabra de Dios también nos dice, los pobres los tendrás contigo siempre, refiriéndose no solamente a los pobres naturales, sino a los pobres espirituales. Son pobres espirituales porque no quieren conocer la palabra de Dios, que es oro, plata y piedras preciosas. ¿Okay? Y la política de Dios es bendecir a aquellas personas que lo aman. No le tienes que pedir bendiciones a Dios, solamente conócelo y ya, eso es todo. Él te va a bendecir a ti. Él te va a bendecir porque él no se puede negar. Él te dice, esa es mi política, no me puedo negar. ¿Okay? Entonces, la próxima palabra clave en Génesis 1:1 es Dios. Génesis 1 es Dios. ¿Y qué es lo que queremos decir con la palabra Dios? Bueno, ese es el problema que tienen los misioneros cuando van a las sociedades primitivas paganas. El concepto que tienen ellos de Dios, o sea, las sociedades paganas, no es la de un Dios personal e infinito. Esa es la que tú le estás trayendo a ellos. Para ellos es una fuerza impersonal. Que la fuerza esté contigo, ¿verdad? May the force be with you, como lo ven en ¿cómo se llamaba la película esa de Star Wars? ¿Okay? Esa es la fuerza, ese es Dios. ¿Okay? Para los paganos. O sea que
el Dios del cual tú hablas o les hablas a ellos no es el Dios que ellos están escuchando cuando tú le hablas. Tú le dices Dios y la imagen tuya de Dios es este Dios infinito y eterno, ¿verdad? Que siempre existe. La imagen que cuando ellos oyen la palabra Dios, ¿cuál es la definición de Dios? Un Dios impersonal, ¿verdad? Una fuerza. Está hablándome de la fuerza poderosa, ¿verdad? O sea que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Okay? Entonces, tienes que regresar, o sea, no están escuchando al mismo Dios tuyo, eso es lo que les trato de decir. O sea, que tienes que regresar y aclarar estas cosas. De otra manera, cuando la conversación termina, ellos no tienen ni idea en quién creen ellos, porque cuando ellos oyen que Jesús es el Hijo de Dios, para ellos es ¿qué? Simplemente el Hijo de una fuerza impersonal. Entonces llegaste a la misma conclusión. Para ellos Jesucristo es el Dios de una fuerza. De esa fuerza, ¡guau!, emanó Jesucristo como Hijo. Le pusieron el nombre de Hijo porque estaba muy cercano a la fuerza. ¿Okay? Entonces, claro está, para ellos simplemente es el Hijo de una fuerza impersonal. Y eso no es lo que Jesucristo es en la Biblia, pues, como comprenderán. Entonces nos damos cuenta de que las personas piensan que ellos pueden generar a un Dios en sus mentes. Todas las personas paganas generan su propio Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Cuando tú hablas con una persona que tiene su propio Dios, ya puso un Dios delante del Señor. Y es muy extraño, ellos, en otras palabras, pues, ellos creen en Dios basados en su propio marco de referencia de lo que es Dios para ellos. Pero todo eso, pues, simplemente es una opinión. Y es muy, pero muy extraño que cuando tú encuentres a una persona y le preguntes ¿quién es Dios?, que te diga, bueno, la Biblia nos dice que Dios es tal y tal y tal cosa y que Dios se ha revelado a sí mismo como el Dios de la rectitud, de la justicia, y es santo y justo y soberano y es amor eterno, etc. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes eso cuando dan el Evangelio? Yo casi nunca. Ellos saben quién es Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, el día de hoy nosotros vivimos en una sociedad donde las personas piensan que ellos pueden descifrar lo que es la espiritualidad por sus propias cuentas, simplemente generándola pues de sus propias impresiones subjetivas. Nosotros tenemos muchas opiniones subjetivas. Y lo mismo sucede con el significado de Dios. O sea que existen todos tipos de puntos de vista acerca de Dios y por eso tenemos que dirigirnos a la pregunta de lo que significa Dios. ¿Okay? Y lo que podemos ver en Génesis 1:1 es que Dios es el creador de todas las cosas. Y lo que podemos ver también es que nos acabó el tiempo. ¿Okay? Y no quiero entrar en esto porque esto es largo, o porque yo les voy a dar esto con mucho lujo de detalle, y se van a quedar con la boca abierta de ciertas cosas que van a escuchar, porque quizás no la han escuchado anteriormente, y que va a cementar aún más su fe. Porque la palabra de Dios, mira, tú puedes entrar a la palabra de Dios y la puedes poner bajo el microscopio, y siempre es verdad. Todo lo que hay ahí es verdad. O sea, no puedes desmentir la Biblia, porque la Biblia se protege a sí misma. ¿Okay? Y Dios sabía todas las cosas. Y con las pocas palabras que están en la Biblia, Él es como un código de todo lo que es la verdad absoluta. Y cuando tú tratas de mentir una cosa, en uno de los versículos que aparentemente no decían nada acerca de lo que tú estás hablando, ahí aparece la respuesta. ¿Okay? Y es contundente. O sea que eso se los digo porque así es que funciona Dios. Nosotros tenemos al Dios verdadero, tenemos a su Hijo, somos amantes de la verdad y por eso venimos a la iglesia, para conocer la verdad. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Libre de este sistema, libre de las mentiras, libre de las tonterías. Tú vas a tener una vida que verdaderamente es completamente lógica, con la lógica divina. Vas a ver las cosas como son, no como las personas que no conocen a Dios te dicen que son. ¿Okay? Lo que vas a poder hacer es reírte de esa persona, porque ya, bueno, se te disparó uno, se te fundió un bombillo o algo pasó, ¿okay? Un fusible o algo, porque no me estás diciendo la verdad. Ahora, claro está que nosotros amamos a las personas y es la información que tienen en su cabeza, en su mente, que nosotros tratamos de explicarle para que ellos se engranen con la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra y te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con todas estas cosas para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.